noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Se terminó el Mundial y se empezó a hablar de candidaturas. Este país parece que es uno de los temas preferidos. Tenemos como invitado, como todos los años, al director de equipos consultores, Ignacio Sosnado. Nacho, muchas gracias por estar. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un placer, Fede, como siempre. ¿cómo estás, Gabriel? Fito. ¿Qué tal? ¿Arrancó? ¿Arrancó o bueno, estamos en el precalentamiento intenso, digamos? Sí. Sí, claramente. Yo quería arrancar por... En realidad, me parece que nos vamos a centrar mucho en el Frente Amplio, porque es donde está más discutido, donde se presentan más, más incógnitas, ¿no? Vi unas, bichando entrevistas que te hicieron y eso, vi una que decías, si el Frente Amplio no está asustado, tendría que estarlo. Sí, correcto. Eso fue, quiero aclarar que fue la respuesta ante una pregunta de un periodista que me preguntó si el Frente Amplio estaba asustado. Si no tendría que estar. Y como no me consta que si está asustado o no, dije, bueno, si no lo está, debería estarlo. Porque creo que el Frente Amplio, por lo menos una parte de los Frente Amplistas, está asustado en el buen sentido, digamos, ¿no? Asustado electoralmente, porque está claro que el escenario que se viene es un escenario más complicado para el Frente Amplio de lo que fueron los escenarios anteriores. Esto no quiere decir que vaya a perder o que vaya a ganar, pero sí que las complejidades que se presentan en el tablero son mayores que las de las 3 elecciones que el Frente Amplio ganó. Pero la novedad es que estén asustados o que estén decepcionados, por eso de que hay mucho Frente Amplista. Lo del susto venía por la famosa frase de Lucía Topolansky en la campaña del 2000. El mamado. Claro, exactamente, cuando la encuesta de equipos de aquel momento marcó el Frente Amplio un 39%, que era simbólicamente una cosa muy dura ver al Frente Amplio por debajo del 40%, una encuesta de 39% de intención de voto, obviamente más indecisos, pero 39% de voto fijo. La senadora Topolansky dijo en aquel momento, el susto despertó al mamado, como diciendo, a partir de ahora el Frente va a recuperar, y efectivamente lo hizo y termina ganando la elección. Bueno, hoy el Frente estaba bastante por debajo de aquel 39 que ya generaba ruido. Entonces, si en aquel momento, según Topolansky, hubo un susto por estar debajo del 40, bueno, ahora el susto debería ser mayor. ¿Y ustedes registran desencanto? Sí, hay desencanto. Hay desencanto y hay frustración porque a todo el componente, diría que desde el punto de vista cualitativo, los componentes que están detrás de la situación actual, casi todos ya estaban presentes en el contexto electoral del 2014, donde hubo un momento que pareció que el Frente podía efectivamente perder la elección, salvo uno, que fue ese componente ético, el componente ético de la gestión, que quizá estaba en matices menores, pero obviamente en este periodo está mucho más fuerte. Y ese es un gran productor de desencanto y de desilusión en una parte de los propios votantes del Frente Amplio que no sienten o no se sienten identificados con algunas decisiones o con algunas omisiones del Frente Amplio ante algunas cuestiones que han ocurrido en el entorno, y ese es un elemento adicional. ¿Cómo se traduce eso en términos electorales concretos? Todavía no lo sabemos, claro, pero el desencanto obviamente está presente. Sí, son varios elementos, ¿no? La intención del voto del Frente Amplio, vos decís que es menor. ¿Está operando la economía cuánto? Bueno, trajiste algunos números sobre eso, ¿no? ¿Está operando la corrupción cuánto? Si vos tuvieras que ponderar los elementos que más afectan o que más generan este clima de incertidumbre creciente que hay, ¿no?, en Uruguay para el año que viene, ¿cuáles serían los más importantes? ¿Es la corrupción? ¿Es la economía? ¿Es la frustración por reformas no hechas? ¿Es la inseguridad? ¿Cómo lo estás viendo? Es difícil de responder esa pregunta en términos cuantitativos, de buscar un orden, pero obviamente todo eso pesa, ¿no? Lo hemos hablado incluso aquí en alguna instancia anterior, un cambio del humor de los ciudadanos, de los electores, que venían de una década de sentir que las cosas iban más o menos bien, con problemas, siempre hay cosas para mejorar, pero donde sentía que las cosas iban más o menos bien, y ahora la gente siente que las cosas van más o menos mal, ¿no? Vuelve a aparecerse ese humor colectivo al humor que había antes que gobernara el Frente Amplio, y que tanto afectó a los partidos tradicionales, no solo en sus resultados electorales, y que tanto afectó al país, porque cuando los ciudadanos o los colectivos están de mal humor, bueno, eso tiene un conjunto de consecuencias que exceden la política, también tiene que ver con la economía, tiene que ver con dinámicas sociales, ¿no? Tiene que ver con mayor niveles de tensión social que uno ve cotidianamente en el tránsito, en los lugares donde se mueve, y que eso efectivamente también está presente. Tiempos de Mundial, ¿me dejás levantarle un centro? Decime una cosa, la economía no está tan mal, pero ¿qué piensa la gente sobre la economía? Bueno, la gente piensa que la economía está mal, efectivamente. Ver, una gráfica que trajo Nacho, a ver, vamos a verla. Esta es una de las preguntas más viejas que hay en estudios de opinión pública y una de las más viejas que hacemos en equipos. Acá simplemente presentamos una serie del 2000 en adelante, o sea, de los últimos 18 años. El periodo de Jorge Valle es
fue ese periodo de gobierno, de crisis de 2002, donde cerca del más del 80% en algunos momentos de los uruguayos, esa línea roja, decían la economía está mal, y prácticamente nadie, la línea azul en algún momento marcaba 0, decía la economía está bien. De a poco eso empieza a crecer, la línea azul empieza a crecer, la línea roja a bajar, y tuvimos desde el 2008, por ahí, 2007, hasta 2015, casi una década donde la cantidad de uruguayos que decía la economía está bien superó la cantidad de uruguayos que decía la economía está mal. Pero, ahora la roja está alta y la azul está muy baja, totalmente, ¿no? Si se fijan, eso, los datos actuales, menos del 20%, entre 15 y 20% diciendo la economía está bien y por encima del 40% diciendo la economía está mal, hay que irnos al final del gobierno de Baños, claro, para encontrar un periodo de visión tan negativa sobre la economía. Se ve claramente. Entonces, acá hay una disociación claramente, porque si uno sobre esta gráfica superpone los indicadores reales de la economía real, casi cualquier, el PBI, casi cualquiera que uno tome, no tiene ni cerca esta evolución. Ningún indicador es parecido hoy al que había en aquella época. Sin embargo, acá estamos hablando de percepciones. Siempre decimos que en la opinión pública importan las percepciones, no las realidades. Claro. Y lo peor que uno puede hacer como agente político es pelearse contra las percepciones. Aquello de la temperatura y la sensación térmica. De la década del 90, ¿te acordás? Sí, totalmente. Entonces, efectivamente, esto es lo que opera con justicia o sin justicia. Esto es producto también, obviamente, de logros. Es producto de que los públicos aumentan sus expectativas. Después que tuvimos una década donde todos los sectores sociales aumentaron sus niveles de ingresos, casi todos. Algunos aumentaron menos, otros más. Algunos pasaron a una canasta de bienes mucho más cómoda, otros de estar apretados a un poquito más holgados, y otros de estar sumergidos a estar apretados, pero en general hubo una mejora. Pero eso despierta nuevas expectativas, y esas expectativas, una vez que uno tiene como ser humano un acostumbramiento, una situación nueva, espera que eso se mantenga. Entonces, cuando uno ve en el horizonte nubes de que la cosa está complicada, cambia su humor, y naturalmente atribuimos responsabilidad de lo bueno y de lo malo al gobierno de turno, ¿no? ¿Sí? Pensando en esta situación, ¿no?, donde hay tanto descontento y donde bajan los niveles de aprobación al gobierno, ¿qué tan fácil o qué tan alto y tan bajo está el muro para saltar al otro lado, ¿no? ¿Qué tan fácil es para la oposición, hoy como está parada, capturar esos votos que por lo menos tambalean en la posibilidad de perderse del Frente Amplio? Sí, efectivamente, yo creo que acá hay como dos dinámicas. Esta lectura del muro se instaló hace varios años ya en el análisis político uruguayo. Sí, bueno, acá parece haber como este tema de las familias ideológicas, ¿no? Está el Frente Amplio por un lado, el Frente Amplio Nuevo Espacio en un momento, Partido Nacional y Partido Colorado por el otro, bueno, el Partido Independiente como una cosa un poco más intermedia, parado en el bordecito del muro, si querés, pero lo del muro claramente definido, y la idea de que este muro está definido por cuestiones ideológicas y afectivas, emocionales, históricas, de tradición muy fuerte, y que es muy difícil que un elector pase de un lado del muro a otro. Bien, este muro no podemos decir que se haya roto en Uruguay, sigue existiendo, todos los indicadores de opinión pública, cultura política lo muestran, el comportamiento político lo muestra, pero sí este muro empieza a tener fisuras, ya no es un muro impenetrable, y hay algunos que parecen estar escapando, pasando agachaditos por abajo del muro. En este caso, en este momento, la dinámica es desde el voto al Frente Amplio hacia alimentar el voto de la oposición. Si bien la oposición no crece mucho, porque también tiene problemas para tener su propio electorado, entonces hay un juego que no es del todo claro, porque si uno mira los grandes números no parece haber un crecimiento de la oposición. Sin embargo, en lo que llamamos los microdatos, esos el análisis de comportamiento individual, sí parece haber algunos que dicen, sí, yo voté al Frente Amplio y hoy voto otra cosa. Partido Nacional, Partido Colorado, Partido de la Gente, Partido Independiente. Micronúmeros, pero el 3, 4, 5% del electorado, dependiendo de la encuesta, asumen ese comportamiento. Pero hay otro muro que a mí me preocupa más, que es el muro de la política tradicional versus la antipolítica. Que esa es otra dimensión nueva que está emergiendo, y que eso, por un lado, preocupa desde el punto de vista sustantivo, de gente que ya dice que no es que no crean tal partido o en tal otro o en tal gobierno, sino que empieza a cuestionar el sistema en su conjunto, que tiene menor solidez en los valores democráticos, según muestran algunos estudios como el Latino Barómetro, pero que además de esas cuestiones de fondo que son duras, también agregan más incertidumbre a lo electoral de corto plazo, porque en un esquema de voto obligatorio, salvo que todos ellos terminen votando blanco o nulo o absteniéndose, cosa que parece poco probable, alguna decisión van a tomar. Entonces, esa decisión electoral tomada desde el desencanto, tomada desde la frustración colectiva, es una decisión mucho más difícil de calibrar que las otras.
Nacho, ¿y cuánto mide más o menos el nicho del desencanto? Que es donde va a ir a pescar Novik. Bueno, no solo Novik, creo que todo el mundo está pescando ahí. Es una pecera relativamente interesante. Pero es el voto cantado para Novik, ¿no? Es el voto, sí, puede ser. Mirá. Puede ser, no sé. Eso, ¿cuánto mide? Eso es difícil de estimar, obviamente, porque la gente no circula con la etiqueta desencantado por la calle. Pero, caramba. Claro, pero te voy a simplificar. Siempre, obviamente, hay un montón de indicadores que uno mira y que uno puede decir que está ese voto duro, desencantado, estar en el entorno del 10%. Claro. 10%, quizá un poquito más. Y hay un indicador que les voy a contar, entre varios elijo uno porque me parece novedoso, que es la vieja pregunta de cuáles son los principales problemas del país. Es una de las primeras preguntas del cuestionario. ¿Cuáles son los principales problemas del país? Nosotros no guiamos opciones, la persona dice lo que tiene en la mente. Ha empezado a crecer la cantidad de gente que dice el principal problema del país son los políticos, o es el gobierno. La respuesta, los políticos más la respuesta del gobierno, ya suma alrededor de 10%. Entonces, eso es gente que no siente que la política ya no sea la solución a los problemas, ya siente que la política es el problema. Y eso es duro. Esa manifestación espontánea es dura. Estamos en el entorno del 10% y bueno, y por eso es preocupante. Pero esto es un proceso que ha venido, porque de hecho en las últimas elecciones el voto en blanco y anulado creció y creció de forma importante, ¿no? Si mal no recuerdo. No tanto, cuando había crecido fue en las elecciones departamentales de Montevideo del 2010. Ahí había crecido el voto en blanco a 13% y en Canelones lo mismo, pero ha sido como un voto marginal. Todavía en elecciones presidenciales y parlamentarias no hemos visto una expresión de voto en blanco muy duro, y si nosotros prestamos atención a la gráfica económica, pero que ejemplifica lo que es el cambio de humor. El cambio de humor en Uruguay fue en 2015, o sea, fue postelectoral. Tenemos un proceso de que lleva prácticamente 3 años, y a esta altura podemos decir que es un estado de humor consolidado, no fue un momento puntual del 2015. La situación de los partidos tradicionales, ¿no es un aliado para la izquierda, viendo que los candidatos que se perfilan como ganadores son los candidatos más liberales, por decir de alguna manera, más hacia la derecha, por decir de alguna manera? Por lo tanto, al frentista desencantado, el salto que tiene que dar es mucho más grande que si hubiera un candidato un poco más parecido al frentista. Sí, puede ser. Creo que eso en realidad, a ver, primero, el factor izquierda-derecha, en términos de más a un extremo más hacia otro, que sigue teniendo un peso en Uruguay, quizá como pocos países del mundo todavía, pero posiblemente tiene menos peso que en el pasado, y se empiezan a meterse en la decisión electoral otros factores, otros andariveles, otras variables que no tienen solo que ver con izquierda-derecha. Para un lado o para otro. Nosotros vimos a un Mujica, por ejemplo, que es un candidato decididamente de izquierda, captando un conjunto de votantes que no eran de izquierda. ¿Por qué? Bueno, por otras razones que no tenían que ver con el posicionamiento ideológico de Mujica. Y vimos un Lacalle Pou en la última elección captando votos dentro de su partido y fuera de su partido, que también respondía a una pluralidad de opiniones. ¿Por qué? Bueno, porque Lacalle Pou logró mostrar un conjunto de cualidades que sedujeron a una parte importante de los electores con independencia del eje izquierda-derecha. Entonces, eso obviamente también va a operar ahora, y dependerá de la inteligencia con la que los distintos candidatos puedan meterse en estos otros andariveles de decisión. Y lo segundo es que es posible que haya, las encuestas sugieren que este es un escenario posible, una cierta fragmentación electoral, donde aquel elector que llegó a la conclusión, a la decisión de que no quiere votar al Frente Amplio, puede tener un menú relativamente amplio. De hecho, ya tenemos, si las elecciones fueran hoy, tendríamos 6 partidos con representación parlamentaria electa. Ya tenemos 6 en el Parlamento, pero con un partido de la gente generado ex post. Y entonces ahí, si alguien no quiere votar al Frente Amplio porque considera que el Frente Amplio es un partido neoliberal, eventualmente puede votar a Unidad Popular, y si lo critica la gestión, quizá pueda votar a algún otro partido más independiente, Partido de la Gente, por ejemplo, etcétera. Si lo critica va a tener un menú amplio para poder votar. Entonces, la definición de la elección, si ninguno, como todo parece indicar, si ningún partido tiene hoy capacidad para llegar a una mayoría parlamentaria en primera vuelta, y vamos a una segunda vuelta sin un partido con mayoría parlamentaria, la capacidad de generar alianzas y coaligaciones complejas en segunda vuelta puede ser un factor decisivo. Eso que vos acabás de señalar, esa percepción de la gente de que la política es el problema, digamos, ¿no? ¿Beneficia a algún candidato? ¿Puede beneficiar a un Novik, por ejemplo, o no? Yo no lo veo tan lineal. Creo que es una pecera de desencanto con todos,
Y eso ya, la captación o seducción de esos votantes, ya dependerá de estrategias muy de corto plazo y de quién lo haga mejor y que encuentre los motivadores adecuados. No veo en Uruguay un gran espacio para que ese segmento, hoy frustrado con la política, sea totalmente seducido por un discurso antipolítico lineal, como hemos visto en otros países, sino que puede ser seducido por discursos laterales, digamos, por cuestiones, por otros andariveles, no necesariamente por la antipolítica. Tampoco veo en Uruguay ningún candidato que esté haciendo un discurso netamente antipolítico, y tampoco se lo recomendaría a ninguno de ellos. ¿Y le ves chances a Novik de crecimiento? En este contexto, chances de crecimiento tienen todos, esa es la verdad. Porque la pecera está ahí, está virgen y está ávida de encontrar cosas nuevas e interesantes. Es una campaña que va a requerir de ciertas dosis de originalidad para los candidatos para lograr seducir estos perfiles de electores. Nos vamos a una tanda y seguimos con Ignacio Sosnava, director de Equipos Consultores.